Guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder, buenos dias, queridos hermanos y hermanas. Welcher Tag in der vergangenen Woche war von besonderer biblischer Bedeutung? ¿Qué hecho ha sido particular de la semana pasada que tiene una importancia en el texto, en los textos de la Biblia? Welcher Tag war von Bedeutung für den Kirchenkalender? ¿Qué día fue como el más importante para el calendario de la Biblia? Es war der Dienstag, der 25.3. Y eso fue el martes, el 23 de mayo, de marzo, 25 de marzo, perdón. Weil ¿Por qué? die gesamte Christenheit in dann genau 9 Monaten am 25.12. das Weihnachten feiert. Porque toda la cristiandad va a celebrar en exactamente 9 meses la Navidad, o sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. An diesem Tag feiern wir die Geburt des Herrn Jesus Christus. Ese día, como ya lo dije, celebramos el nacimiento de nuestro querido Jesucristo. Das bedeutet, Eso significa, dass zum 25.3. ein Bibelgeschehen gehört. y entonces, eso significa que para el 25 de marzo nosotros podemos escuchar una parte especial de la Biblia. Zum 25.3. gehört zum Beispiel oder insbesondere das Wort aus dem Johannesevangelium, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Y específicamente para ese día se lee una parte especial de la Biblia que dice, que está en el Evangelio de Juan, que dice, la palabra disculpe, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Und zu diesem 25.3., was ja ein fiktives Datum ist, gehört aber das Geschehen aus dem Lukasevangelium Kapitel 1. Y en este día también ocurre aquello que ocurrió en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Der Erzengel Gabriel begegnete der Maria und sprach. Y entonces allí se narra los hechos cuando el arcángel Gabriel vino y habló con María. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Tú vas a quedar embarazada y tú vas a recibir un hijo. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Y también el poder del Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a llover de sobremanera, pues, a cubrirte. Und darauf antwortete Maria wie? ¿Y cómo respondió María? Sie antwortete mit Glauben. Y la respuesta de María fue en fe. Und das Schöne besteht darin, Y lo hermoso se trata de lo siguiente. Gott wollte sich nicht nur der Maria offenbaren, sondern er wollte sich uns allen Menschen offenbaren. Lo mejor es que Dios no se quiere revelar solamente, no se quiso revelar solamente en ese momento a María, sino que Dios se quiere revelar a toda la humanidad, a todos nosotros. Und jetzt freue ich mich mit dir Y hoy yo me alegro de ti. und mit dir, Diana, Danke. Y conmigo también. weil du auf das Wort des Herrn mit Glauben geantwortet hast. Porque tú a la palabra de el Señor has respondido con fe. Du darfst ein Leben im Glauben führen. Tú puedes llevar tu vida en fe. Du darfst ein Leben aus der Gnade des Herrn Jesus Christus führen. Tú puedes llevar tu vida siempre lleno de la gracia del Señor. Du darfst ein Leben aus einer Liebesbeziehung mit dem Herrn führen. Tú también puedes llevar tu vida siempre a través del amor del Señor. Und du darfst diese Liebe zurück in diese Welt schenken. Y tú puedes también dar de ese amor al mundo. Also, der Dienstag war von besonderer Bedeutung. Y bueno, como vimos, el martes fue un día bastante importante. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Einschub. Y ahora vamos a seguir un poco más adelante. Ich durfte mal einige Tage in Herrnhut mich aufhalten. Él estuvo algunos días en un lugar que él acaba de mencionar. Ich weiß nicht, ob euch ausländischen Geschwistern die Bedeutung dieses Ortes so bekannt ist. Y yo no sé si para ustedes que son extranjeros, mis hermanos extranjeros, es el significado de ese lugar, no sé si ustedes lo entienden. Es ist ein kleiner Ort in Sachsen. Es un lugar pequeño en Sachsen. Ihr kennt das vielleicht aus der Weihnachtszeit mit diesen
Sternen, mit den Herrnhuter Sternen. Ok. Y tal vez lo conozcan de la Navidad porque allí hay como estrellas. Ihr lieben ausländischen Geschwister, ich sage euch, Y amados hermanos extranjeros, les voy a decir algo. ihr seid hier am besten Ort. Ustedes están aquí en el mejor lugar. Sachsen hat richtig Kirchengeschichte geschrieben. Sachsen ha escrito ciertamente mucha historia, mucha de la historia cristiana. Und das nicht nur durch Martin Luther. Y no solamente a través de Martín Lutero. In Herrnhut, in diesem kleinen Ort, gründete der Graf Zinzendorf im 18. Jahrhundert eine Brüderunität. Bruderunität. Ja, eine Brüdergemeinde. Ok, good. Entschuldigung. Él dice que en ese lugar un hermano fundó en los años 1800 una iglesia que se llamaba Bruda Unité. O sea, es como una iglesia para hermanos, pues. Und das mit Protestanten, die aus Böhmen und Mähren geflohen waren. Y eran protestantes que habían huido y habían fundado esa iglesia. Weil die Kirchengeschichte besteht insbesondere jetzt darin, dass von diesem Ort letztlich eine weltweite Mission ausging. Y de de esta historia se puede ver que esta iglesia tenía una misión que era no solamente para ese lugar, sino que era para todo el mundo. Und wenn man möchte, kann man nun jedes Jahr verbunden sein mit diesem Ort Herrnhut, mit diesem kleinen Heftchen, den Herrnhuter Losungen. Entonces, todos los años las personas pueden ir para allá y pueden aprender mucho de este lugar, de las cosas que ellos han dado. So, Entonces, jetzt versteht ihr, wie ich auf den Bibeltext komme. y Und ahora, den Predigtext heute komme. van a entender de dónde viene la razón por la cual tenemos esta prédica que vamos a tener el día de hoy. Die Losung nun am vergangenen Dienstag, am 25.03., war eine spannende Losung. Y esta palabra que nosotros tenemos de la Biblia, que ya les comenté del martes 25, era bastante emocionante. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Noé era un hombre piadoso y era un hombre que no tenía ningún pecado y era un hombre que siempre se dirigía hacia Dios. Kaum schlägt man die Bibel auf, findet man diesen Text auf den ersten Seiten. Entonces cuando uno abre la Biblia, uno en las primeras páginas encuentra este texto. 1. Mose, Kapitel 6. En Génesis, capítulo 6. Als Mose in die Arche stieg, war er, anders als wir heute, 600 Jahre alt. Entonces, cuando Moisés se montó en esta arca, él realmente era un hombre mayor, tenía aproximadamente 60 años. Und als die Arche verließ, 601 Y Jahre entonces, alt. cuando él salió del arca, él tenía aproximadamente 61 años. Ich finde Gottes Geschichte mit Noah ziemlich überraschend. Y a mí me sorprende realmente la historia de Noah. Also überraschend finde ich, was mutet der Herr eigentlich diesem alten Herrn noch zu? Y para mí es bastante sorprendente lo que el Señor animó a hacer a este señor que era ya bastante mayor. Ein Wort fiel mir im Losungstext sofort auf, Y hay una palabra que viene inmediatamente a mí en este texto, und das ist das Wort fromm. y es la palabra piadoso, justo. Und ich habe mir die Frage gestellt, was heißt es, fromm zu sein? Y yo como que me he preguntado, ¿qué significa ser justo o piadoso? Noah war ein frommer Mann. Noé era un hombre justo. Es dauerte 5 Jahre dauerte es, bis hier in Deutschland ein Katechismus für Erwachsene von der evangelischen Kirche erarbeitet wurde. Y entonces aquí en Alemania se tardó aproximadamente 5 años en el cual se preparó todo lo que tiene que ver, o sea, con la preparación de un catecismo. Und in normaler Buchausgabe sind das 844 Seiten. Y los libros normales de tareas se pueden encontrar que son aproximadamente 800 páginas. Das heißt, auf 844 Seiten wird erläutert, was es heißt, Y en estas 864 páginas se va a expresar, eso significa, in allen Belangen des gesellschaftlichen Lebens und des persönlichen Lebens
was es heißt, fromm zu sein. Y en eso está que en todas las necesidades, en todas las partes sociales de la vida, se tiene que llegar a ser piadoso. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Y yo tengo una buena noticia para ustedes. Das machen wir jetzt nicht. Y no lo vamos a hacer ahorita. Den Katechismus schauen wir uns jetzt nicht an. No vamos a ponernos a revisar ese catecismo. Nein, wir nehmen jetzt einfach mal einige wenige Worte aus dieser Noah-Geschichte, Momente, um zu verstehen, was heißt es, fromm zu sein. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como pequeños partes de esa historia de Noé para que nosotros podamos comprender qué significa ese ser piadoso, justo. Beginnen wir mit dem Wort. Y entonces vamos a comenzar con la palabra. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Y dice, pero contigo quiero yo hacer un pacto. Zum ersten Mal wird an dieser Stelle in der Bibel von einem Bund gesprochen. Y entonces esta es la primera vez en la Biblia, en esta parte de la Biblia, o sea, es la primera vez en la Biblia, o sea, esta es la primera parte en donde se habla de un pacto. Und viele weitere Bünde sollten im Alten Testament noch folgen. Y vendrán, en el Viejo Testamento vendrán además otros pactos. Mit anderen Männern, mit anderen Patriarchen und dann mit dem ganzen Volk der Juden. Con otros hombres, con otros patriarcas y después con todo el pueblo de los judíos. Was bedeutet das für uns? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Wie lesen wir das Alte Testament? ¿Cómo leemos nosotros ese Viejo Testamento? Wir lesen das Alte Testament als Verheißung Nosotros leemos el Viejo Testamento como una promesa und das Neue Testament als Erfüllung. y el Segundo Testamento como el cumplimiento de esa promesa. In der Noah-Geschichte, bereits dort, ganz am Anfang, wird deutlich, En la historia de Noah se prepara todo y se hace todo como muy claro. es sind zwei Dinge untrennbar miteinander verbunden. Hay dos cosas que no se separan, que están directamente relacionadas. Das Glaubensleben, La vida de fe, fromm zu sein piadoso, ser piadoso, und der Bundesschluss. y el pacto. Man versteht das Glaubensleben nicht, wenn man nicht den Bundesschluss versteht. Y uno no puede entender una vida piadosa o justa si uno tampoco entiende ese pacto. Beginnend mit der Noah-Geschichte wird Glaubensleben in den Rahmen eines Bundes gestellt. Esa historia de Noé, nosotros solo lo podemos entender cuando lo vemos en el marco de esa historia, en ese pacto. Wir leben im Zeitalter der Erfüllung des Bundes. Nosotros en este momento estamos viviendo en esa parte en donde se está cumpliendo. Wir leben im neuen Bund. Nosotros ahorita estamos viviendo un nuevo pacto. Du bist Teil eines Bundes. Tú eres parte de un pacto. Diesen Bund hat Jesus Christus mit seinem Blut geschlossen. Y ese pacto lo cerró Jesucristo a través de su sangre. Und Zeichen dieses Bundes ist anders als damals nicht der Regenbogen im Himmel, Y como quien dice, la señal de ese pacto no es como en ese tiempo el arco iris, sondern der Kelch, den wir beim Abendmahl in die Hand nehmen. sino esa copa que nosotros podemos tener cuando vamos a hacer la Santa Cena. Und dieser Bund ist keine lose Beziehung, Y ese pacto no es una relación cualquiera. er ist unfassbar eng. Eng. Es completamente cercano. Denn der Herr Jesus Christus wohnt durch seinen Heiligen Geist in deinem Herzen. Porque el Señor Jesucristo vive a través de su Espíritu Santo en tu corazón. Und so hast du permanent die Möglichkeit und die Gelegenheit der Gotteserkenntnis aus diesem Bund heraus. Y entonces tú tienes siempre la oportunidad de ir y llamar a ese pacto y tenerlo allí en tu corazón. Und damit nicht genug. Y eso no es suficiente. Du bist nicht nur von deiner Mutter geboren. Tú no naciste nada más de tu mamá. Du bist noch einmal geboren von Neuem, aus Glauben, Tú también has nacido de nuevo en fe, aus Wasser und Geist. de agua y también del Espíritu. Und wir verstehen etwas, wenn wir durchs Leben gehen, wir gehen nicht allein. Diana oder ich, wir sind hier nicht allein.
Y cuando nosotros vemos todo, nosotros no vemos en nuestra vida, nosotros solamente, por lo menos aquí está el Du- señor Marta y yo, no estamos solamente nosotros. Du läufst nicht allein. Tú no andas por la vida solo. Du gehst im Bund durchs Leben. Tú vas a través de un pacto, a través de la vida. Das heißt es, fromm zu sein. Y eso es lo que significa ser piadoso. Es folgt ein sehr ernstes Wort und zugleich für uns eine frohe Botschaft. Y viene una palabra que es bastante fuerte, pero para nosotros es una palabra de gozo. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Entonces ahí dice, Dios le dijo a Noah, ve al arca, tú y toda tu casa. Geh in die Arche. Ve al arca. Weshalb? Y entonces, Weil die Arche die Rettung war. porque en ese momento esa arca era la salvación. Die Sintflut kam. Ellos, venían esa inundación. Die Arche war der Ort der Rettung. El arca era el lugar de salvación. Und die Arche ist ein Bild. Y esa arca es una imagen. Die Arche ist ein Bild für den Herrn Jesus Christus. Esa arca es una imagen del Señor Jesucristo. Wer in dem Herrn Jesus Christus ist, der wird gerettet. Y entonces aquel que come del Señor Jesucristo, él será salvado. Und jetzt ist diese ganz unmissverständliche Botschaft der Bibel hier in der Noah-Geschichte. Y aquí vemos algo que tal vez no podamos entender bien en esta historia de Noah, en la historia de Noah. Als eine Vorschattung, ja? Als eine Vorschattung auf alles, was kommen wird. Es como una sombra de lo que vendrá. Aus dieser Geschichte wird klar, niemand überlebte, der nicht in der Arche war. O sea, vemos que nadie sobrevivió, exceptuando a las personas que estaban en el arca. Das ist die ernste Botschaft. Ese es el primer mensaje. Es wird niemand gerettet werden, der nicht in Jesus sein wird. Nadie podrá salvado que no esté en Jesucristo. Passend lautet die Losung der Herrnhuter Losungen heute, Y entonces, Entschuldigung, können Sie nochmal? deshalb passend dazu, zu diesem Gedanken, schauen wir uns die Losung der Herrnhuter Losungen heute mal an. Entonces nosotros por eso estamos viendo como ese resultado de esas palabras en el día de hoy. Er ist der Herr, Él es el Señor, unser Gott, nuestro Señor. er richtet in aller Welt. Él gobierna en todo el mundo. Ein Wort aus Psalm 105. Y entonces aquí tenemos otro pasaje de la Biblia, Psalm 105. Salmo 105. Soweit der ernste Teil der Botschaft. Y entonces aquí viene otra parte de ese mensaje. Und jetzt die frohe Botschaft, Y aquí viene la parte gozosa de ese wo mensaje. wir alle auf- und niederhüpfen könnten und wollen und möchten und es tun. Y entonces aquí donde todos podemos empezar a saltar y podemos empezar a celebrar. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet, ihr seid schon gerettet. Tú y tu casa van a ser salvados. Ustedes ya están salvados. Halleluja. Aleluya. Und wir sprechen es noch einmal aus, Y lo vamos a volver a decir de nuevo. weil du in der Arche bist. Porque tú estás en el arca. Amen. Amén. Halleluja. In einem weiteren Wort, Kapitel 7, Vers 16, Y tenemos otra palabra, el capítulo 7, el capítulo 7, verso 16. wird erläutert, wie frommes Leben funktioniert. Y entonces ahí podemos ver cómo funcionaba esa vida piadosa. Dort heißt es, Y allí está. und der Herr schloss hinter ihm zu. Y el Señor cerró la puerta detrás de él. Gemeint ist die Tür der Arche. Y ahí de lo que se está hablando es de esa puerta del arca. Gott schloss die Tür zu und versiegelte sie. El Señor cerró esa puerta y la aseguró. Mit Pech, damit kein Wasser eintritt. Y entonces la aseguró para que no pudiera entrar el agua no pudiera entrar allí. An dieser Stelle in der Noah-Geschichte erfahren wir etwas von einem Zusammenwirken von Gott und Mensch. Y aquí podemos ver en esta historia de la Biblia como que esa unión y cómo esa unión obra entre la palabra de Dios, el ser piadoso y la palabra de Dios. Noah tat alles, aber auch wirklich
alles, was Gott ihm aufgetragen hatte. Noah pudo hacer todas las cosas que le dijo el Señor. Y todo lo que él le dijo, él lo pudo lograr. Er baute die 135 Meter lange Arche, Él construyó esa arca que era muy grande. 1,5 Fußballfelder lang. Era como una parte tan grande como un estadio de fútbol. Er baute sie 3 Stockwerke hoch. Él hizo además 3 pisos bastante altos Er versah alles von außen mit Pech. y él hizo todo con madera. Brea. Noah konnte viel tun, aber eines konnte er nicht. Él pudo hacer muchísimas cosas, pero hay algo que él no pudo hacer. Er konnte nicht die Tür von außen schließen und versiegeln. Él no pudo cerrar la puerta desde afuera y asegurarla. Zusammenwirken von Gott und Mensch. Eso es la acción conjunta del hombre y de Dios. Fromm sein heißt also nicht, Ser piadoso no significa ich mach das schon. yo hago esto. Fromm sein heißt auch nicht, Gott macht das schon. Ser piadoso tampoco significa él ya lo hizo. Dios lo hace. Fromm sein heißt, menschliches Verhalten, menschliches Handeln und göttliches Handeln finden zusammen. Entonces significa de que ser piadoso significa actuar entre las acciones de Dios junto a las acciones de las personas actuando en conjunto. Fromm sein heißt Wahrnehmung menschlicher Verantwortung, wie Noah es tat. Y ser piadoso significa hacer las cosas tal cual como el Señor se los había mostrado a Noé. Und zugleich zu warten, sich danach zu sehnen, darum zu beten, dass Gott selbst wundersam eingreift. Y igualmente después esperar y pedir que el Señor de manera milagrosa actúe. Es fließt zusammen. Las dos cosas fluyen conjuntamente. Sehr gern gebe ich euch einen Zuspruch jetzt weiter. Con mucho gusto yo quisiera ir a otra parte de la Biblia. Der findet sich in 1. Mose 8, Vers 8. Y se encuentra en Génesis 8, verso 8. Noah sandte eine Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten. Noé tomó una paloma y la envió para ver si podía encontrar suelo. Was suchte Noah? ¿Qué buscaba Noé? Noah suchte für sich und seine Familie Zukunft. Y Noah buscaba para él y para su familia un futuro. Und diese Zukunft ließ sich nur finden auf trockenem Land. Y ese su futuro solo se podía encontrar en una tierra seca. Er suchte ein Land, wo sein Fuß wieder festen Halt haben würde. Y él buscaba una tierra en donde sus pies pudieran encontrar sostenerse firmemente. Und das Verhalten der Taube war ihm jetzt sicheres Zeichen dafür, dass er an einem solchen Ort angekommen war. Y entonces esa paloma lo que hizo fue ser como una señal de que ellos habían llegado a ese lugar precisamente donde ellos pudieran mantenerse firmes. Und wir nehmen das Geschehen der Noah-Geschichte für uns heute, du im Glauben für uns an. Y entonces nosotros tenemos esta historia de Noé y podemos tomarlo tú y yo como una historia de fe. Uns allen gilt für unsere Zukunft diese feste Zusage, wir werden festen Boden unter unseren Füßen haben. Y para nosotros, para mí y para ti también es válido esta palabra, que tú y yo podamos encontrar un piso firme en el que nosotros no podamos estar. Du hast Halt, stehst fest, wirst nicht wanken. Tú puedes estar firme, tú no vas a tambalear. Gracias. Malte, ist das dein Wunschdenken? Entonces dice Malte, ¿es lo que tú estás deseando o es lo que tú desearías y estás pensando? Ist das Psychologie deiner Frau? ¿Es la psicología de tu esposa? Du sprichst eine positive Festlegung aus? ¿Estás hablando de un pensamiento positivo o algo así? Nein. No. Meine Zusage fußt auf dem Wort Gottes. Esto viene de una promesa de Dios. Der Boden, auf dem wir stehen, ist der Boden der Auferstehung des Herrn. El
piso en el cual nosotros nos podemos estar de pie es el piso de la resurrección del Señor. Und dieser Boden schenkt Halt. Y esa palabra, ese piso te mantiene a ti firme. Die größte Freude, die im Leben kommen könnte, wird uns da nicht von Gott wegschwimmen lassen. Wegschwimmen lassen. Okay. O sea, el máximo gozo que tú puedes tener en tu vida, eso no, el Señor no va a dejar que se vaya por allí. Und wenn unfassbares Leid auf uns zukäme, wird uns dieses Leid nicht wegschwimmen lassen. O sea, Wir werden feststehen. Él no va a hacer tampoco que ese sufrimiento o ese pesar que haya en ti, que eso te mantenga, te retenga. Él va a hacer que eso se vaya. Wenn ein Mensch in dieser Welt Halt finden will, dann in dem Namen Jesus Christus. Cuando una persona quiere encontrarse firme, solamente lo puede hacer a través del nombre de Jesucristo. Gott selbst schenkte dem Noah Halt. Porque solo Dios mismo pudo darle a Noah esa firmeza. Und wir schließen jetzt mit einer sehr beglückenden Botschaft. Das Beste kommt immer zum Schluss. Y ahora vamos a hablar de una palabra que es bastante, o sea, es una palabra muy, ¿repite? Una palabra que nos trae gozo. Und für euch, die aus Südamerika hier nach Deutschland gekommen seid, ist diese Botschaft nochmal von besonderer Bedeutung. Y a todas las personas que vienen de Sudamérica, esta palabra tiene un significado bastante importante. Folgende Situation. La siguiente situación. Die ganze Familie stieg in die Arche und ein Jahr später steigen sie wieder aus. Toda la familia está metida en el arca y un año después pueden bajarse de allí. Aber sie stiegen natürlich nicht an dem Ort aus, wo sie eingestiegen sind. Pero obviamente ellos no se bajaron en el lugar en donde ellos se montaron. Es gibt verschiedene Überlegungen, wie weit die Arche jetzt weg war. Y entonces hay muchos pensamientos y cavilaciones sobre a qué lugares fue esa arca. Geht davon aus, dass sie mindestens 800 Kilometer weit entfernt gestrandet ist. Y se cree ahorita que más o menos aproximadamente 800 kilómetros, o sea, estaba alejada del lugar de donde ellos partieron esa arca. Es können auch mehr Kilometer gewesen sein. Pudo haber sido más kilómetros. Als ich das las, habe ich sofort an euch aus Südamerika gedacht. Cuando yo leí eso, yo enseguida pensé en ustedes, las personas que vienen de Sudamérica. Ihr seid eingestiegen zu Hause und 8000 Kilometer danach wieder ausgestiegen. Ustedes se montaron para salir de su casa en un avión y llegaron después de 800 kilómetros pudieron bajarse. Die Arche strandet auf dem Berge Ararat. Y el arca pudo parar o pudo encallar en una montaña que se llamaba Arará. Ararat, in meiner eigenen Wahrnehmung nehme ich das nicht so als so einen glückseligen Ort wahr, mit Fruchtbarkeit und allem, was man sich so vorstellt. Cuando yo pienso muy dentro de mí, yo pienso que ese no era un lugar donde estaba lleno de frutos y muchas cosas. Aber jetzt passiert, der steigt da aus und jetzt passiert Folgendes. Jetzt spricht Gott ein Segenswort über Noah aus. Y entonces pasó algo, y es que ellos se bajaron de esa arca y el Señor habló sobre ellos una palabra de bendición. 1. Mose 9, Vers 1. Y allí lo podemos ver en Génesis 9, versículo 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Entonces Dios bendijo a Noé y también a sus hijos. Ich habe versucht, mich in den Noah hineinzuversetzen, als der da ausstieg. Yo he intentado más o menos como ponerme en el lugar de Noah cuando él se bajó del arca. Tatsächlich, das ist doch wie ein Nullpunkt im Leben. O Der sea, steht vor nichts. Realmente es como un punto nulo en la vida, o sea, no había nada delante de él. Kennst du das Gefühl? ¿Tú conoces ese sentimiento? Du fängst bei Null an. Tú comienzas en cero. Du stehst vor dem Nichts. Estás frente a la nada. Du bist 8000 Kilometer von deiner Heimat entfernt. Estás a 800 kilómetros de tu hogar. 8000 kilómetros. Aber es war eines vorhanden bei Noah. Pero había algo que Noah tenía. Und das muss von unfassbarem Ausmaß und Tiefe gewesen sein.
Y eso era algo que era muy profundo y era algo muy grande. Und da ist er ein großes Vorbild für mich selbst. Y para mí incluso eso es como un ejemplo. Noah muss voller Glaube und voller Vertrauen gewesen sein. Noah pudo estar completamente lleno de fe. Und Ja, mit der- diesem Glauben und mit diesem Vertrauen macht er sich da ans Werk und baut neu auf. Y en esa fe y en esa confianza, él pudo pararse de nuevo y construir de nuevo. Und was haben die geschafft? ¿Y qué lograron? Wir wiederholen, im Zusammenwirken von Gott und Mensch. ¿Cómo lo lograron? O sea, lo lograron en el trabajo conjunto entre el hombre y Dios. Wir waren bei der Frage, was ist frommes Leben? Nosotros estábamos en la pregunta, ¿qué es ser piadoso o justo? Frommes Leben ist auch eine Zumutung mitunter. Ser piadoso tiene que ver con estar en la vida con valentía. Diese Zumutung hat Noah in Vollendung erfahren müssen. Y esa valentía no, la palabra era humildad, disculpe. Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht. esa vida viene en conjunto con vivirlo a través de la humildad, disculpen. Mitunter sieht die Zumutung so aus, dass der Mensch in neue Räume geführt wird. De esa manera, con esa humildad, la persona va a poder lograr ganar más espacio. In Räume, die er sich nicht gesucht hat. Espacio que él no ha buscado. In Räume und Umstände, die er nicht unter Kontrolle hat. Espacio y circunstancias que él no tiene bajo control. Fromm sein heißt also auch, Ser piadoso también significa neue Räume im Vertrauen auf den Herrn zu betreten. ser piadoso también significa entrar en nuevo espacio en confianza y en fe en el Señor. Exakt so ist Noah aus der Arche gestiegen. Y de esa manera fue que Noah se bajó de esa arca. Diese neuen Räume, die sind natürlich nicht nur geografisch zu verstehen. Cuando hablamos de esos nuevos espacios, no estamos hablando de algo que tiene que ver con una ubicación geográfica, Sondern die neuen Räume sind alle Dinge, die sich in unserem Leben verändern. sino ese nuevo espacio tiene que ver con todas las cosas de nuestra vida que están cambiando. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aquí, si lo ponemos desde el punto de vista fantasioso, no hay ningún tipo de límite. Gesellschaftliche Umstände ändern sich. Todas las circunstancias sociales se cambian todos los días. Gesetze ändern sich. Las leyes se cambian todos Die los días. Herausforderungen im Beruf verändern sich. Todas las desafíos en el trabajo siempre están cambiando. Und ganz menschlich, unser Alter verändert sich. Igualmente nosotros como personas también nuestra edad siempre está cambiando. Wir gehen in Lebensstufen voran. Nosotros siempre estamos avanzando como nuevos escalones. Und jede Lebensstufe bringt neue Herausforderungen mit sich. Y todo nuevo escalón que nosotros subimos en nuestra vida siempre trae un cambio. So ist das Leben. Así es la vida. Aber das Leben des gläubigen Menschen bedeutet, ich gehe da mit Glaube, mit Vertrauen in diese Räume hinein. Y para nosotros eso significa entrar en esos nuevos espacios con fe y también con confianza. Es ist so schön, dass jeder Gottesdienst mit dem Segensgebet endet. Y es tan hermoso o es tan bueno que al final de todo servicio de oración terminemos siempre con una oración. Weil dieses Segensgebet uns von Sonntag zu Sonntag sagt, Y esa oración de bendición que se da todos los domingos ich gehe mit dir in den neuen Raum, in die neue Woche. está contigo en cada nuevo espacio, en cada nueva semana. Ich werde bei dir sein. Siempre va a estar al lado de ti. Wir werden unseren Bund miteinander leben. Nosotros vamos a vivir todos juntos en ese impacto. Und deshalb nehmen wir jetzt ganz persönlich dieses Segenswort, das Gott an Noah aussprach, für uns an. Y por lo tanto nosotros tomamos esa palabra que Dios le dio a Noé, también la tomamos nosotros para también vivirla, pues. Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Y Dios bendijo a Noah y también a sus hijos. Und jetzt setzen wir einfach mal im Glauben unseren Namen ein. Y entonces ahora nosotros vamos a colocar allí en esa bendición, en fe y también en confianza, nuestro nombre. Beispiel: Und Noah segnete Diana und ihre Kinder.
Y entonces, como ejemplo, Noah, el Señor bendice a ti y a tus hijos. Und jeden einzelnen Namen, er hat sie jetzt, hat uns alle, euch alle, er hat euch alle vor Augen. Y ya el Señor ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros. Él lo tiene a cada uno de ustedes bajo sus ojos. Der Herr Jesus Christus segnet dich jetzt und geht mit dir in eine Zukunft, in der du feststehen wirst. Y el Señor Jesucristo esté junto a ti y esté siempre a tu lado y junto a ese futuro que tú estés buscando. Amen. Amén. Herzlichen Dank, Danke. Diana. Und in dem Namen Jesus Christus spreche ich aus und rufe das über deinem Leben aus, dass sich dieser Ort jetzt verwandelt. Y en el nombre de Jesucristo, yo pido en este momento que ese lugar pedregoso sea cambiado el día de hoy. Es soll geschehen wie in der Noah-Geschichte, dass ein Weinberg in deinem Leben wächst. Se cumplirá así como en el libro de Noé, que esa tierra va a cambiar en una tierra llena de vino. Im Glauben und Vertrauen rufen wir dir zu, Herr, sende Engel. Y en fe y también en confianza nosotros llamamos al Señor y le pedimos que envíe a sus ángeles, die Steine aus dem Weg räumen que quite esas piedras und einen Weinberg mit dir pflanzen. y que también te envíe ese lugar lleno de plantas de vino, de uvas, y que los plante. Der Herr segne dich und behüte dich. El Señor te bendiga y te proteja. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir Y que el Señor resplandezca su cara hacia ti. und sei dir gnädig. Y que también tengas la gracia. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich Que el Señor ponga su cara sobre ti und schenke dir Frieden. y te envíe también paz. Es segne dich der allmächtige und dreieinige Gott, Que te bendiga el Dios, el Dios Trino te bendiga. der Vater El Padre, und der Sohn el Hijo und der Heilige Geist. y el Espíritu Santo. Amen. Amén. Amen. Amén.